Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Midna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Mientras todo el mundo, todos los portales del mundo en el principal titular dan cuenta de esta guerra arancelaria que ya ayer se conoció en detalle, que fue lanzada por la Casa Blanca en una ceremonia que bautizó el gobierno de Donald Trump como Make America Wealthy Again, o sea, hagamos de Estados Unidos rico nuevamente, hablando un poco de cuál ha sido MAGA, ¿no? Make America Great Again. Pero esto en relación a este anunciado día, donde además se lo habían bautizado el Día de la Liberación. Con aranceles, miren, hay cosas tan increíbles como dos islas que están solamente habitadas por pingüinos, es verdad, así como les estoy contando, que pertenecen a Australia, que también se les impuso un arancel del 10%. Y hay países como China que suman un arancel del 54%. Hay gente que, bueno, desde la Comunidad Europea, por de pronto, la Comisión Europea, su presidenta ha dicho que esto va a generar efectos nefastos para millones de personas. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque respecto de las repercusiones también para nuestro país con nuestro director general, pero ahora lo queremos hacer de la mano de un economista, el coordinador del área macroeconómica del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES UC, socio de Baltin Consulting. Estamos hablando de Germán González. Germán, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación, un gusto de estar acá. Gracias. Germán, lo primero que quiero preguntarte, ¿te sorprendió el listado, las características que tuvo precisamente esta conferencia de ayer del presidente Donald Trump? Sí, me sorprendió a mí, sorprendió a los mercados. Fue algo mucho más amplio, mucho más duro, digamos, con tasas más altas en algunos casos de lo previsto. Y eso quedó reflejado también en el impacto que tuvo en los mercados financieros, ¿verdad? La caída de las bolsas globales que estamos viendo, la caída de las tasas de interés globales, refleja que el mundo se sorprendió con este anuncio. Es decir, se esperaba obviamente que esto viniera, que en el sentido de que, pero se esperaba que fuera más focalizado en los países con los cuales Estados Unidos tenía déficit comercial y no que fuera una medida amplia, generalizada, ¿verdad? Que afectara a tantos países de manera simultánea. Entonces, efectivamente fue una sorpresa, una mala noticia. ¿Y por qué dirías tú que fue esta medida amplia? Porque se habla de una política arancelaria universal. O sea, a todo el mundo le aplicó, después vamos a hablar a quienes no le aplicó, pero vamos a los que le Sí. aplicó, que prácticamente todo el mundo, el mínimo 10%. ¿Por qué? Bueno, es difícil, la verdad, es difícil interpretar, es difícil saber por qué Estados Unidos está subiendo aranceles de esta forma y por lo tanto no es trivial entender esto, pero básicamente si uno lee lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos, eh, hay una necesidad o una visión del gobierno actual de que el resto de los países pague por algún daño que le han causado a la economía americana en el pasado. Entonces, el hecho de que esto sea generalizado implica que no es solo una represalia a aranceles, sino que también a otro tipo de políticas. Se menciona políticas cambiarias o políticas pararancelarias, es decir, otro tipo de regulaciones que el gobierno de Estados Unidos no les gusta que implementen otros países. Ese es más bien el argumento oficial y que por eso se establece este tipo de aranceles. Entonces, no es muy clara la razón. El argumento que se da desde el gobierno de Estados Unidos es que se busca, como digo, que el resto del mundo pague, ¿verdad?, por algún daño que se le haya infligido a la economía americana en el pasado. Eh, y ahí, por ejemplo, cuando uno mira el caso de Chile, dado que tenemos un acuerdo, un tratado de libre comercio con aranceles cero, la atención se pone, ¿verdad?, en otro tipo de reclamos que ha tenido Estados Unidos en el pasado respecto de algunos aspectos de la política, más que de la política comercial, de la política interna, ¿verdad?, frente a las empresas norteamericanas. Y ahí uno podría encontrar una explicación para este arancel más general, pero es una
es una explicación que uno busca para tratar de entender algo que es completamente incomprensible. Eso es lo que quiero decir. Digamos, este retroceso que está teniendo la política comercial americana cuesta racionalizarla, cuesta entender que esto tenga beneficios para los consumidores americanos. Creo que es todo lo contrario. Y por lo tanto estamos en una situación bastante difícil de explicar, digamos, y de poner racionalidad sobre lo que está ocurriendo. Ya, porque esto tiene varias capas, Germán, a propósito de lo que tú estás señalando. Solo que déjame contarte que estaba leyendo en el diario El País de España del corresponsal de jefe del país en Estados Unidos, Miguel Jiménez, que reportaba lo siguiente. Mira, dice que lo que se sabe es cuál fue el método empleado para entender o sea, qué metodología aplicaron. Y el modelo, dice, se basa en el concepto de que el déficit comercial que tenemos en el país, o sea, con un país determinado, Estados Unidos con un país determinado, es la suma de todas las prácticas comerciales desleales, la suma de las trampas. Claro, Jiménez dice, ese concepto no se sostiene en lo que es el comercio internacional o en las reglas del comercio internacional. ¿Por qué compartes esto y por qué no se sostiene, según lo que dice este periodista? No, bueno, porque primero porque el concepto de trampas, ¿verdad? Es súper difícil de cuantificar, ¿cierto? Han circulado, ¿verdad? Otras fórmulas de cómo se aplicaron estos aranceles que tienen que ver con el déficit comercial que tiene cada uno de los países con Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí se ha publicado una fórmula, ¿verdad? De cuál fue el arancel que se implementó. Pero según incluso esa lectura, a Chile no le correspondería tener arancel. Pero entonces, cuando no le corresponde, de acuerdo a esa fórmula, lo que hace Estados Unidos es que establece un arancel mínimo de 10%. Y ahí es donde entra este concepto de otras medidas no arancelarias que a Estados Unidos no le gustan. Pero pienso más bien que todas estas son excusas para, ¿verdad?, poner un arancel general, que es el objetivo que buscaba finalmente el gobierno de Estados Unidos. Entonces, creo que uno puede encontrar más explicaciones, porque el mundo, claro, está tratando de entender por qué está ocurriendo esto, pero es bien incomprensible, es bien poco razonable, y los argumentos que se dan desde Estados Unidos, que el país va a ser más rico, que se va a proteger a la industria nacional, que van a bajar los precios, es contrario a todo lo que sabemos y al consenso económico de los últimos 100 años. Entonces, y esto revierte, ¿cierto?, la dinámica de la apertura comercial de la economía americana a niveles que no se veían desde la Gran Depresión. Entonces, la verdad es que cuesta mucho entenderlo y creo que no hay buenas razones para lo que se está haciendo más allá de, bueno, cumplir un compromiso de campaña en el caso de Estados Unidos bueno, tratar de satisfacer a un grupo de la población que votó por Donald Trump, en parte por esto, pero creo que es importante reconocer que cada vez los efectos económicos están siendo más negativos. O sea, la población americana va a haber probablemente una recesión el primer semestre de este año, va a haber precios más altos. Y eso de a poco va a ir restando, creo yo, espero, el apoyo sobre el gobierno de Estados Unidos. Hay otras medidas que todavía no se implementan, como bajas de impuestos, eficiencia del gasto, ¿verdad? Hasta ahora, desde el 20 de enero, la administración se ha concentrado en subir aranceles y lo que muestra la teoría, ¿verdad? La práctica de los últimos años es que eso genera menos crecimiento, genera menos inflación y con lo que vemos el efecto en las bolsas, especialmente para la población americana que tiene más inversiones que otros países, ¿verdad? Es un shock bien negativo lo que está ocurriendo. Claro, es que quiero detenerme en tu calidad de, también de economista, Germán, para que me expliques algo que dicen los economistas, ¿no? Que el mundo no funciona y las reglas del comercio internacional no funcionan a arancel iguales. O sea, esto de que si tú me pones un arancel, yo te pongo otro arancel en el mismo nivel. En el caso puntual de Donald Trump, aquí ya lo decíamos, ha llegado a poner aranceles, insisto, hasta estas islas donde solo habitan pingüinos. Pero ¿por qué eso no opera de esa, o sea, por qué no opera esa lógica, ¿no? De si tú me pones un arancel A, yo te pongo un arancel A. ¿Cómo funcionan las reglas del comercio internacional? Lo que ocurre es que, digamos, los países se especializan en la producción de bienes y servicios, los cuales tienen ventajas comparativas. Entonces, eh, Estados Unidos exporta algunos productos, ¿verdad? Manufacturados principalmente, importa otros, y por lo tanto son productos o naturaleza de productos completamente distintos. Por lo tanto,
digamos, tiene bien poco sentido que se aplique, ¿verdad?, el mismo arancel de un lado y otro, siendo que, digamos, el tipo de productos, los insumos que se utilizan, ¿verdad?, son de naturaleza completamente distinta y por lo tanto, digamos, no es lo mismo si nosotros como país, por ejemplo, importamos autos de Estados Unidos pero exportamos cobre, ¿verdad? Que tengamos un arancel de 10%, tampoco sería razonable, por ejemplo, que Chile responda poniéndole un arancel de 10% a los productos americanos, que sería el ejemplo de empatar en términos de tarifas, porque ¿Mm? eso terminaría encareciendo los productos para los chilenos, ¿verdad? Y finalmente perjudicándonos a nosotros. Eh, pero yo creo que lo que se busca de forma errónea, a mi juicio, en el caso de Estados Unidos, es que el resto del mundo pague por un daño que se estima, ¿verdad?, que habría generado en el último tiempo, en los últimos años, a la economía americana y se busca de forma errónea proteger a la industria local americana, porque la industria al final lo que va a enfrentar son, como decía, mayores costos de producción eh, y menor demanda mundial por sus productos. Entonces, eh, como digo, cuando uno trata de buscar la racionalidad detrás de esto, es bien difícil encontrarla y más bien se está rompiendo, como digo, un consenso que había en materia de comercio internacional, en que la mayoría de los economistas reconocemos que la apertura comercial es lo que genera bienestar, lo que genera riqueza en las naciones, y no lo contrario. Y Estados Unidos hasta ahora había sido el líder en materia de apertura comercial, liberalización del comercio, y este es un cambio de paradigma bastante radical en ese sentido. Claro, tú dices un cambio de paradigma radical que lo que pretende, según la administración de Trump, es, lo acaba de decir, ¿no es cierto?, volver a ser rica a América nuevamente. A ver, tú estás diciendo que va a ser todo lo contrario. Es decir, tú dirías que hay un 99% de probabilidades de que esto no le va a resultar, que van a aumentar los precios, que la industria no se va a reactivar, la industria local, que esto va a llevar, por ejemplo, a una recesión de Estados Unidos. Eh, para ser concreto, o sea, sí, la respuesta es que sí. Para ser concreto, si uno mira las probabilidades de recesión, se estiman, ¿ah?, en base a los precios de los activos financieros. La probabilidad de recesión hasta ayer estaba aumentando en Estados Unidos a 30%, pero después de los anuncios hay distintos indicadores que hablan de una probabilidad de recesión más cercana al 50%. Hay estimaciones de la Fed de Atlanta que muestran que es altamente probable que ya el primer trimestre de este año la economía americana se está contrayendo. Los indicadores de confianza de consumidores están en terrenos que no tenían desde la pandemia. Los indicadores de incertidumbre económica global están por sobre los niveles de pandemia. Entonces, estamos con una serie de la bolsa, ¿verdad? Todo lo que se ha ajustado, lo que ha caído la bolsa americana, las tasas de interés reflejan un riesgo elevadísimo de recesión. Y da la impresión, porque esto no es que el gobierno de Estados Unidos no conozca esto, da la impresión que el gobierno quiere asumir el costo que tiene la política comercial que está implementando. Y ese costo puede ser una recesión y obviamente, o lo que yo me imagino que lo que se está pensando es que los efectos de largo plazo van a superar estos costos que está teniendo que enfrentar la economía. Pero estoy muy seguro de que esto no va a aumentar la riqueza del país de Estados Unidos, sino que todo lo contrario. La riqueza hoy día está cayendo porque, como decía, la bolsa americana ha caído con mucha fuerza, ha sido uno de los activos más castigados este año. Pero en el largo plazo también esto significa menos crecimiento y significa menos riqueza y no más riqueza, y significa más precio y no menos precios como anuncia el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, creo que, a ver, y yo creo que va a ser bien concreto. Si uno quiere saber Sí. por qué esto puede ser negativo para la riqueza de Estados Unidos, yo creo que hay que mirar la historia reciente de las últimas décadas de Estados Unidos. Estados Unidos es un país rico, es un país que ha crecido más que el resto del mundo desarrollado, que lo ha hecho bien, que ha tenido ganancias de productividad, ganancias de eficiencia, y todo lo ha hecho en un marco de apertura comercial, libre comercio, baja de aranceles. Y por lo tanto es como bien contraintuitivo pensar que revirtiendo la política comercial que ha sido la tónica de las últimas décadas en Estados Unidos, a Estados Unidos le puede ir mejor. Yo creo que lo más probable es que ocurra exactamente lo contrario. Ya, pero entonces, ¿por qué él logra ganar una elección, entre otras cosas, instalando la idea de que lo que hemos hecho es
entregarle al mundo dinero, ya sea por estos aranceles que nos desfavorecen, ya sea porque estamos financiando la OTAN y toda la inversión que se hace en materia de defensa, y por lo tanto esto nos ha ido empobreciendo, nuestras industrias se han empobrecido y por lo tanto ahora vamos a cambiar este paradigma para lograr precisamente lo contrario. Sí, ¿a dónde quiero llegar? Es que cómo va a lograr, tú lo has dicho muy bien, ese objetivo, porque parece de locos, ¿no? Porque si tú dices que todo esto va a terminar peor, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa por la cabeza de estos economistas entonces? Sí, yo creo que Donald Trump tuvo distintos discursos para distintos segmentos de la población. Hay un segmento de la población, porque creo que es importante decir que el comercio global, la apertura comercial tiene beneficios, pero también tiene costos. Eso lo hemos vivido en Chile, ¿cierto? Chile se ha beneficiado de la apertura comercial, de nuevos mercados, de productos más baratos con su apertura comercial, pero también hay sectores que pierden cuando hay liberalización del comercio. Y típicamente, ¿verdad? El sector industrial, especialmente dado el boom, ¿cierto? De la industria en Asia y particularmente en China, bueno, se ha visto afectado. Se ha visto afectado. Claro, Lo que sabemos que el efecto neto, ¿cierto? Entre ganadores y perdedores es positivo, pero hay sectores, hay, por ejemplo, la industria americana, en algunos segmentos que perdió, que se empobreció incluso con el cierre de algunas fábricas y por lo tanto ese discurso va dirigido a un tipo de votante americano que siente que efectivamente, digamos, perdió lo que tenía en el pasado por la competencia de los productos chinos o de los productos asiáticos o de otros países que tienen beneficios para la producción. Entonces yo creo que es un discurso dirigido a ese segmento. El programa de gobierno de Trump también contemplaba baja de impuestos, por ejemplo, como decía hace un rato, claro. o más eficiencia del gasto, y eso apunta, ¿verdad?, a otro tipo de votante y hasta ahora no hemos visto nada en esa dirección por el momento. Ya, lo que pasa es que por eso te lo pregunto básicamente porque la promesa es, ahora sí que vamos a volver a ser ricos, ¿no? Y por lo tanto, todo este tema de los aranceles y todas las políticas apuntan a aquello. Eso, no desde lo que tú crees, sino de lo que dice la ciencia económica, no va a ocurrir. No va a ocurrir, no va a ocurrir, y yo creo que este es un consenso en la ciencia económica, que seguramente tú muchas veces has visto que los economistas no estamos de acuerdo en temas bien fundamentales. Yo creo que este es un tema que genera bastante consenso, yo diría, quizás no el 100%, pero no tiene que ver con ideología ni colores políticos, ¿verdad? Que es al revés, exactamente al revés, que es la apertura comercial, la liberalización del comercio, lo que termina generando riqueza para los países, que aunque haya sectores ganadores y perdedores, el efecto neto termina siendo positivo, y lo que estamos viendo en Estados Unidos es un retroceso en ese camino, por lo tanto, no hay cómo pensar que esto vaya a beneficiar al país, sino que más bien al contrario. Ya, ahora, vamos a los aranceles. Por ejemplo, llama la atención países como, bueno, Vietnam, 46%, Taiwán, 32%, Suiza, 31%, y China, que se le suman los 20 de antes más los 34 de ahora, 54. Pregunta, qué puede hacer el resto del mundo? ¿Y qué va a pasar según lo que tú más o menos puedes advertir, particularmente con un país como China? Claro, a ver, varias cosas. Yo creo que primero se discute, por ejemplo, si con esto terminó o no la incertidumbre. Bueno, yo creo que se aclara parte del panorama, pero la incertidumbre no termina con esto. Entonces, lo que viene ahora, a mi juicio, es qué es lo que van a hacer los otros países frente al anuncio de ayer de Estados Unidos. Y puede haber represalias, y algunas noticias que estamos viendo apuntan a que los países de la zona euro y eventualmente China pueden tomar represalias comerciales frente a los anuncios de ayer. Por lo tanto, creo que eso es parte de lo que viene ahora, ver cómo el resto del mundo responde a los anuncios de Donald Trump. Yo creo que esto Ya, está lejos de terminar acá. Segundo, como hay riesgo creciente de que el mundo crezca menos, eventualmente recesión en algunos países. México, por ejemplo, es muy probable que este año tenga una recesión, aparte de lo que yo he comentado sobre Estados Unidos. Frente a este menor impulso global que vamos a tener porque el comercio se debilita, vamos a tener probablemente medidas de estímulo fiscal en distintos países, es decir, más gasto público en los países que tengan espacio para gastar más. ya. Esa va a ser probablemente parte de la respuesta. El gobierno de China tiene un objetivo de crecimiento anunciado hace pocos meses atrás de crecer 5%. Y esto, como limita su capacidad de crecimiento y el gobierno tiene un compromiso con esta cifra, probablemente lo que va a hacer es
que va a expandir el gasto público y va, digamos, va a gastar más en subsidios, transferencias, con un foco en el consumo, según ha dicho el gobierno de Estados Unidos, para tratar de amortiguar los efectos negativos de este tipo de políticas sobre el crecimiento de China. Ya, estamos conversando a esta hora con Germán González, coordinador del área macroeconómica del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de CLAPES UC y socio de Baltic Consulting. Déjame preguntarte lo siguiente, ¿te sorprende que hayan quedado fuera, llama la atención de todas maneras, bueno, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Cuba, pero Rusia particularmente? Sí, sí, obviamente que eso sorprende, digamos, y ahí las razones pueden tener que ver con la negociación de la guerra entre Rusia y Ucrania o con la cercanía que tiene el gobierno de Estados Unidos o Donald Trump en particular con Vladimir Putin. Hay todavía una serie de especulaciones respecto de lo que hay ahí. Em, con Cuba, bueno, pienso que más bien tiene que ver con que hay falta de relaciones porque ya hay sanciones, ¿verdad? Eso creo que, es el argumento que ha dado la Casa Blanca, que hay países que tienen sanciones y por lo tanto sanciones comerciales derivadas de otros conflictos previos y ese es el argumento para no poner tarifas, pero pueden en el caso de Rusia especialmente estar ocurriendo otro tipo de cosas como las vinculadas con el conflicto con Ucrania que estén incidiendo en esta decisión. Claro, de hecho, fíjate, le impone a Ucrania 10% al país invadido. Sí, Claro, una exacto. opción tremenda. Vamos a analizar lo que puede pasar en Chile, porque mira, una de las cosas que se decía, ¿no? ¿Cómo era Ujú. posible que un país que tiene un tratado de libre comercio, bueno, ¿qué pasó con el tratado? Y déjame agregar un punto que me parece súper importante. Lo que pasa es que Donald Trump ha planteado que el déficit comercial que se supone que asciende a 1,2, ellos hablan de billones de dólares, ¿no es cierto?, para 2024, es una emergencia nacional. Y por eso él actúa por decreto sin tener que pasar por el Congreso. Mm. Bueno, en este escenario, un tratado de libre comercio no vale nada, ¿no? Porque si no, no podría haber aplicado estos aranceles. Y que yo creo que ese es uno de los problemas de fondo con lo que está ocurriendo, es que se están pasando por alto las normas internacionales que habían dado cierta estabilidad, ¿cierto?, al mundo por décadas, ¿cierto? Había respeto por los tratados de libre comercio y eso se está pasando a llevar con este anuncio de ayer y eso es lo que preocupa desde el punto de vista institucional, del cambio de orden internacional que se está produciendo con esto. O sea, más allá del aumento de aranceles, que por sí es algo negativo, ¿cierto? El hecho de que no se respeten los tratados internacionales es un tema, yo creo, de la mayor importancia, porque estos tratados son los acuerdos internacionales los que generan, como digo, estabilidad en las reglas del juego, los que permiten generar certidumbre, ¿verdad?, para las empresas, para los inversionistas, y todo eso se pasa por alto con estos anuncios y por eso es muy llamativo, porque en el fondo, digamos, hoy día, ¿quién puede asegurar que mañana o en un mes más los aranceles para Chile no puedan subir de 10 a 15 o a 20%? Y ahí el Tratado de Libre Comercio queda completamente sin efecto. ¿Y qué va a hacer Chile frente a eso? Chile podría, pero creo que no es recomendable, entrar en ¿Ya? una política de retaliación, o sea, de poner aranceles de vuelta, pero al final terminamos, ese es el peor de los mundos, ¿cierto? El peor de los mundos creo yo que el resto de los países empiece a tomar represalias. Yo creo que por el momento, siendo un país pequeño como somos, abierto, que necesita el resto del mundo, me parece que el primer paso es la diplomacia y tratar de que la Cancillería, ¿verdad?, y nuestras autoridades entiendan lo que pasó y que traten de negociar con Estados Unidos para revertir esta situación. Yo creo que ese es el primer camino. Ya. Y entonces, para entender, Germán, ¿este 10% nos afecta a todo lo que le exportamos a Estados Unidos? Está excluido el cobre y la madera, según nos dijo ayer el Ministerio de Hacienda, pero Ya. o sea, todo lo demás sí, todos los demás productos. Ahora, aquí lo que está ocurriendo con el cobre y la madera es que por Eso. el momento Ujú. están exentos porque Estados Unidos está estudiando qué hacer con estos dos productos. O sea, se identificó porque fíjate, Mirna, que Mira, lo que se quiere hacer es proteger a la industria americana y eventualmente que los productos se fabriquen internamente, ¿cierto? claro. Pero obviamente la capacidad que tiene Estados Unidos para aumentar la producción de cobre y sustituir las importaciones chilenas es bastante limitada y por lo tanto es esa la razón por la cual se está postergando una decisión respecto del cobre chileno
y también respecto de la madera, pero eventualmente esto podría venir más adelante. Por el momento no hay anuncios, pero es algo que se está estudiando y puede ser una noticia posterior. Ya, y entonces, ¿qué productos, digamos, y los efectos que tú observas que podrían tener para nuestro país? En respecto a los otros, me imagino, no sé, por el salmón, estoy pensando, los Sí, finos, mm, claro. Entonces ahí claro, efectivamente los productos como los que tú mencionas, el salmón, el vino, ¿verdad? Los productos agrícolas, ¿verdad? Que son una exportación totalmente, importante para Estados Unidos. Van a entrar y al entrar a Estados Unidos van a tener que pagar este arancel de 10%. Por lo tanto, se encarecen para el consumidor americano, ¿cierto? Volvemos al principio de cómo claro, favorece a Estados Unidos. La verdad es que no, van a ser más caros para el consumidor americano. El Estado va a recaudar este 10%, va a ser ingresos para el Estado americano, de Estados Unidos me refiero. Y aquí uno podría pensar que, y bueno, objetivamente, como Chile tiene un arancel sobre el vino, sobre el salmón, por ejemplo, que es menor que el que van a enfrentar otros países para entrar a Estados Unidos, eh, otros países están peor aún, ¿cierto? Están en una peor condición que Chile. Noruega, por ejemplo, con el salmón, o Europa con los vinos, tiene un arancel mayor que Chile y por lo tanto, relativamente, Chile hoy día está un poco mejor que el resto de los países para entrar al mercado americano. Pero yo creo que es incorrecto quedarse solo con esa parte del análisis, porque la ya, producción de salmón noruego o de vino europeo se va a desplazar hacia otros países y de todas maneras va a competir con el vino y con el salmón chileno en claro. otras partes. Entonces, si uno se queda, ¿cierto?, solo con el diferencial de arancel en Estados Unidos, uno puede encontrar efectivamente que en términos relativos estamos menos mal que otros países, menos o peor, no tan mal como Europa o Noruega, ¿cierto? U otros países productores en el mundo, pero la verdad es que el efecto principal, creo yo, lo que predomina es un efecto negativo sobre el crecimiento mundial, sobre el comercio mundial, y eso a la larga termina siendo un impacto negativo para nuestro país. Claro, cuando la presidenta de la Comisión Europea, estamos hablando de Ursula von der Leyen, ella decía las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el planeta. ¿Cómo se van a manifestar esas consecuencias? ¿Cómo lo ves? Bueno, principalmente yo creo, recesión al final, cuando hablamos de riesgos de recesión o menor crecimiento global, el impacto que más percibe la población es pérdida de empleo. En el fondo, cuando estamos en un mundo, ¿verdad?, en que venimos saliendo de la pandemia, en que estamos en medio de una revolución de la inteligencia artificial, que muchos empleos están siendo reemplazados, lo que está ocurriendo con este tipo de medidas es un retroceso, como ya decía, pero un menor flujo de comercio mundial y menores oportunidades, menor empleo para la población en el mundo, eh, costos de los productos que habían bajado sostenidamente gracias a la liberalización del comercio que van a empezar a subir, o sea, la peor combinación posible, ¿cierto? Menos crecimiento, menos empleo y precios más altos de los productos. Entonces, eso es lo que creo. Y también un escenario de mayor incertidumbre global que al final se traduce en mayor incerteza para hacer proyectos de inversión, ¿cierto? Mayor cautela de parte de las empresas para empezar nuevos negocios y por lo tanto frena de alguna manera este tipo de políticas y la incertidumbre que se genera, eh, las decisiones de inversión, contratación, nuevos proyectos, desarrollo de infraestructura, etcétera. Todo eso se va a ver probablemente frenado por este tipo de anuncios. Claro, porque además lo que siempre se ha dicho, o sea, dado el comercio global que tenemos y la interrelación que hay entre los países, muchos de los autos, por ejemplo, los mismos autos que se fabrican en Estados Unidos, ¿no es cierto?, de la industria automotriz, bueno, muchas de sus partes vienen de otras partes del mundo también. Entonces, es que por eso te digo, es difícil imaginar cuál es la apuesta que él está haciendo, cómo va a recaudar y cómo va a lograr compensar los efectos que tú has señalado, como el alza de precios o la propia, o cómo va a lograr capear efectivamente la recesión. Claro. Claro, entonces yo pienso que, bueno, es casi inevitable que, como decía, que Estados Unidos tenga una recesión. Lo que pasa es que el plan de Trump, esta es una parte del plan, del Ya, programa de gobierno, ¿cierto? La otra parte, yo pensaría que va a venir después, que es la parte que va a permitir que la economía, de alguna manera, recupere el crecimiento, que es con baja de impuestos a las empresas, a las personas.
Y eso de alguna manera le debiera permitir en la segunda parte del año, el próximo año, recuperar algo de popularidad y darle algún impulso a la economía americana. También pienso que los anuncios de ayer no son definitivos. O sea, yo creo que va a empezar, como decía al principio, una etapa de negociación con los países que están viendo este aumento de impuestos. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Cómo Donald Trump ha usado la política arancelaria como herramienta de negociación para obtener beneficios de distinto tipo Claro. y probablemente eh, veamos negociaciones con distintos países para tratar de... Yo sé que en México, por ejemplo, según he visto, está dispuesto a negociar con Estados Unidos. Canadá, en cambio, no. Hay países que no van a querer negociar eh, por una cuestión de autonomía, ¿verdad? De presencia internacional, pero algunos van a estar dispuestos a negociar y pienso que quizás Chile va a tener que entrar en esa categoría por ser, como decía, un país Claro. pequeño, ¿verdad? Que necesita el resto del mundo y por lo tanto tampoco creo que los anuncios de ayer sean definitivos. En algunos casos podría ser peor, ¿cierto? Si es que se toman represalias y en algunos casos podrían reducirse, ¿verdad? Los aranceles que se anunciaron ayer. Ya, pues Germán González, coordinador del área macroeconómica del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPE SUCE, te doy las gracias por tu análisis muy claro, muy necesario además para ir aquilatando, ¿no?, los efectos de este anuncio y de esta guerra comercial ya desatada por Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, un gusto de haber conversado contigo. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter del Mostrador, aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región, todos los lunes en tu correo. Nos vamos al corte y al regreso conversaremos con nuestro editor general, Héctor Cosio. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.